esperando que se encuentren bien, en armonía consigo mismo, con su entorno, con sus seres amados. Eh, si están en este momento viendo este video es porque han adelantado todos los procesos recomendados, han adelantado los ejercicios, han practicado bastante para llegar a este punto. La inquietud de hoy, precisando primero que el dibujo no debe ser algo racional, o sea, algo pensado, sino que es holístico, ecléptico, sinuoso, juguetón, espacial, relaciona tamaños, formas, longitudes, mas no le da nombre a las cosas ni le pone categoría de símbolos, mucho menos tiene un pensamiento racional para saber qué es lo que está dibujando. Y lo que hemos dicho, apoyado en los grandes maestros, lo único que necesitamos para dibujar lo tenemos al frente, lo que estamos dibujando. Lo único que necesitamos saber es mirar, ver y tener una habilidad, una destreza manual, una coordinación con el cerebro, el ojo, para poder hacer unos trazos de unas líneas con valor, con sentido. Pero hoy me veo en la necesidad de explicar algo para hacerme entender dentro del proceso mental de qué es lo que pasa cuando observamos objetos que creemos reconocerlos bien, pero al momento de dibujarlos detectamos que cambia mucho su estructura formal. Por ejemplo, el círculo. Digamos, estos elementos que hay acá son círculos perfectos cuando los vemos de planta o de frente, pero ya en el momento en que hay una línea de horizonte, sí, según la línea de horizonte, pues el objeto se va a aplanar o se va a volver muy circular la forma. Entonces, para poderme hacer entender en este sentido, pues traje una serie de ilustraciones para poder hacerme entender desde la didáctica de las artes, pero a la vez diciéndoles que no le pongan tanta mente al momento de estar dibujando. Lo único que necesitan dibujar es ver el objeto y él le va a decir todo, con todo lo que hemos visto. La relación de tamaños, de proporciones, los ejes de simetría, espacios vacíos con ayuda del visor. Ya cuando hemos adquirido un saber ver ya no necesitamos el visor, sino que nos ayudamos con el lápiz como una plomada en sentido vertical o un nivel en sentido horizontal. Y así de esa manera pues vamos construyendo el dibujo. Como es tan poderoso el símbolo del círculo en perspectiva, voy a identificar con unos ejercicios cómo poder saber verlos y cómo dibujarlos para que nos queden dentro de una estructura formal armónica. Estos diagramas representan en primera instancia la línea de horizonte. Saber que nosotros, dependiendo de nuestra altura de los ojos, siempre vamos a tener esa línea de horizonte de donde le damos digamos las dimensiones a los objetos, o que se ven por debajo o por encima. Acá por ejemplo vemos un ejercicio con 3 puntos de fuga, el primero, el segundo y el tercero. Lo más normal es ver con 2 puntos de fuga, y este de acá sería cuando estamos empezando a dibujar, que es con un solo punto de fuga. Cuando ustedes van a observar lo que van a dibujar,
pues solamente determinan la altura de sus ojos y ahí saben que esa es la misma línea de horizonte. Por eso es tan importante que cuando empezamos a dibujar parados, pues terminemos en esa misma posición y no podemos cambiar de punto de vista en el transcurso del dibujo. La segunda situación que debemos tener en cuenta es que el círculo está enmarcado dentro del cuadrado perfecto. Entonces, cuando vayamos a hacer un círculo, primero lo debemos enmarcar dentro de un cuadrado, y si el círculo está en perspectiva, o sea, se ve como un óvalo, hay que hacer el cuadrado en perspectiva, así como lo estamos observando acá. Este es el punto de vista. Esto nos representa la persona que está observando, la línea de horizonte, y tenemos tres objetos idénticos, tres cilindros, pero que dependiendo de la distancia que está el objeto entre el observador, la forma de la base del cilindro se va achatando. Es decir, entre más cerca está la imagen del observador, el cilindro se va a ver más circular, y a medida que se aleja el objeto del observador, en la misma base se va achatando y volviéndose una elipse. Entonces acá es cuando nosotros tenemos que pensar cómo convertirlo en un cuadrado en perspectiva para luego suscribir el círculo. En este caso son ilustraciones de el dibujo de una mesa realizado, digamos hipotéticamente, por dos personas. La del lado de acá es una persona de una estatura más baja. Miremos la línea de horizonte. Solamente se ve el perfil de la tabla de la mesa. Mientras que el dibujo representado por la persona del lado derecho es una persona más alta, cuya línea de horizonte está muy arriba y se puede ver la base elíptica de la misma mesa. Para nuestra información, sabemos que en la vida real esta forma es completamente circular, pero cuando estamos dibujando, mire la forma que torna en una elipse. Igual, como le explicaba ahora, antes de empezar a dibujar la elipse o el círculo en perspectiva, la enmarcan en un cuadrado en perspectiva, teniendo en cuenta la línea de horizonte y el punto de fuga. Pero esto es una información que doy para que comprendamos qué es lo que está sucediendo con las formas al tener nosotros una posición diferente o una posición de la línea de horizonte por encima o por debajo de los objetos. Más no vamos a entrar a trabajar con eso de línea de horizonte, puntos de fuga, etcétera. Eso lo olvidamos. Acá igual, digamos hipotéticamente, es la representación de tres dibujos realizados por tres personas diferentes. De izquierda a derecha, la persona de la izquierda era muy alta, este del medio era una persona de tamaño normal y este ya era una persona muy baja. A lo que quiero llegar es que si son el mismo objeto dibujado por tres personas de diferente altura, las formas van a quedar diferentes. Entonces observemos este cubo, la representación del cubo, cómo vemos la cara superior de planta. Esta la vemos más en perspectiva, mientras que esta persona por lo baja, según la línea de horizonte, mire que se pierde una cara y se ve casi coincidir la lateral con el frontal. ¿Debido a qué? Que es una persona de una estatura muy baja
dibujando el mismo objeto de los otros dos referentes. Acá ya tenemos la representación más detallada de lo que es el círculo en perspectiva, o sea, se forma una elipse. Acá en el centro, digamos, tenemos la representación de un elemento cilíndrico que está conformado por anillos, y dependiendo de la línea de horizonte y sabiendo que los anillos son de la misma proporción, el mismo diámetro, pero que si está más cerca de la línea de horizonte se va a ver tirado al círculo, y a la medida que se aleja se achata la forma, se aplana la forma y se vuelve una elipse. Lo mismo en este caso. Entonces aquí podríamos decir que la línea de horizonte está muy por encima. Estamos viendo el objeto desde encima porque le vemos las tres caras completamente bien, y vemos el círculo en perspectiva, el cual forma una elipse. Digamos la bicicleta, sabemos que la memoria, o sea, la mente, el hemisferio izquierdo sabe que las llantas son iguales en este dibujo de esta bicicleta, pero que porque una está girada se ve en círculo y la otra está en perspectiva, entonces se va a ver elíptica. Entonces igual, siempre que vayamos a dibujar el círculo en perspectiva, lo vamos a enmarcar en un cuadrado en perspectiva. El eje central, tanto vertical como horizontal, siempre van a estar tocando los extremos del círculo o de la elipse, en este caso pues en perspectiva. Y estos cuadrantes, uno tiene, digamos, el truquito de dividir esto en tres partes. En tres partes. Sabiendo que los ejes de simetría que conforman la cruz siempre van a tocar los bordes del círculo, y ya la X que acabamos de formar en perspectiva, entonces al dividirlo en tres, estos son los puntos que vamos a unir, y ahí generamos la elipse. Si nosotros tenemos este ejercicio y tenemos el eje de simetría bien vertical y horizontal, este vertical es perpendicular a la tierra, recuerden, bien perpendicular, mientras que el horizontal es perpendicular o paralelo a nuestros ojos. Vamos a poder conformar primero el cuadrado para sacar el círculo. Trazamos las X y después dividimos estos cuadrantes en tres para sacar los bordes de la elipse. Mientras que en este, mire que el eje de simetría horizontal está inclinado, entonces no nos va a coincidir, nos va a quedar torcido y estructuralmente se va a quedar viendo mal. Cualquier objeto, cualquiera que estamos dibujando, recuerden, primero lo encajamos en figuras geométricas simples. En este caso vamos a dibujar un cilindro, entonces lo enmarcamos en un paralelepípedo, lo enmarcamos bien teniendo la relación de ancho con el alto. Si manejamos el módulo, entonces buscamos un módulo que sea fácil de leer, de medir, acuérdense cómo se mide, y se hace la relación de cuánto está ese módulo en el alto y en el ancho. Ya después de que tengamos encajado la figura, en esa figura geométrica, digamos aquí un paralelepípedo, en otro caso será un cubo, en otro caso será una pirámide, en otro una esfera. Después de eso sacamos, para hacer la elipse, sacamos primero el cuadrado en perspectiva, tanto de la base como de la parte superior. Los ejes de simetría, recuerden que siempre tocan los extremos, y después dividimos esto con una X, y nuevamente cada cuadrante lo vamos a dividir en tres para ubicar dónde está el otro extremo para formar la elipse.
Acá está, digamos, un ejercicio de una llanta, donde todas las líneas que conforman la llanta para verse tridimensional, pues son paralelas. Y a la vez, ayudado del eje vertical como horizontal, apoyado en los espacios vacíos para mirar las formas entre los radios, eh, los ejes de simetría para ver la composición y estructura formal del mismo eje de la carreta. Entonces, de esta manera, al encajarse entre una figura geométrica sencilla de leer, encajamos lo que estamos dibujando y después, con la ayuda de saber ver de todas las estrategias y con el lápiz, pues vamos a construir la elipse. Rápidamente, digamos, les voy a explicar acá cómo sería. Entonces vamos a hacer un círculo en perspectiva, o sea, una elipse. Primero la marcamos viendo el objeto real, digamos una botella, una copa, una llanta, de bicicleta, de carro, en fin, cualquier elemento que contenga un círculo, los marcamos primero en un círculo, los marcamos primero en un cuadrado en perspectiva. Nos han dicho que el eje vertical siempre toca los extremos y el eje horizontal también toca los extremos. Entonces acá nos forman 4 cuadrantes, 4, y cada cuadrante de estos lo vamos a dividir en 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Me dicen que estos siempre tocan los puntos, entonces estos siempre puntos están acá. Como ya dividimos esto en 3, entonces en la tercera parte ponemos los otros puntos, ¿sí? Y así al principio nos vamos guiando con puntos, y ya cuando tengamos más habilidad, pues vamos a ir trazando la línea. Vamos, acá ya está el círculo en perspectiva. Y así sucesivamente ustedes podrían seguir continuando, digamos en el caso de la rueda de la carreta, seguir haciendo los ejes paralelos, o si es el caso de una base de una botella, seguir subiendo los laterales. En fin, si es una vasija, digamos como el cuenco, entonces ya es seguir haciendo la parte del cuenco, los bordes del cuenco, los brillos, los reflejos, en fin. Pero esta es la manera de construirlo. En apretada síntesis, esta información que les acabo de dar es solamente una información para que relacionen y comparen la información de cuando uno dibuja del natural con las estrategias que estamos aprendiendo de saber ver, con habilidades de saber trazar una línea, y la otra alternativa es dibujar de memoria lo que sabemos, como habíamos dibujado antes de este curso. Entonces, nos vamos a olvidar completamente de lo que sabemos del objeto como categoría de símbolo, y nos vamos a dedicar más a observar el objeto que vamos a dibujar, comparando las relaciones y sacando ejes de simetría vertical o horizontal. En el caso del círculo en perspectiva, o sea la elipse, pues entonces así como les acabo de explicar. Pero no se vayan a poner a pensar ahora que la línea de horizonte, que dónde está mi punto de fuga, que cómo lo saco. No, eso olviden, solamente era una información. Lo que necesitan es saber manejar el lápiz como herramienta de plomada si es vertical, a ver cómo cae la relación de tamaños del objeto según la vertical, o un nivel si es horizontal, e igual relacionar lo que está a un lado según la horizontal con lo que está al otro lado. Espero analicen, vean varias veces el video hasta que
lleguen a la conclusión que no necesitan ser racionales para dibujar, sino que solamente lo que necesitan es saber ver con esas estrategias que hemos explicado en estos videos. Muchas gracias.